Bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. El ejercicio que explicaré a continuación es el número 15 del capítulo 2 del libro de interés compuesto de Guillermo Baja Correa, Ingeniería Económica, octava edición. El ejercicio dice así, que está ubicado en la página 38. Dado el 28% NTA nominal trimestral anticipado, hallar una tasa nominal semestral equivalente. B. Dado el 27% NSB nominal semestral vencido, hallar una tasa nominal mes anticipado equivalente. Solución a la parte A. Tasa conocida, J, que corresponde a nominal, A como su índice, que corresponde a anticipado, Y como su índice, que es tasa conocida, es igual al 28% nominal trimestral anticipado. Número de periodos de la tasa conocida igual a M, Y como su índice corresponde a tasa conocida igual a 4. Recordemos que un año contiene 4 trimestres. Tasa desconocida, nominal, el símbolo es la J, X como su índice, que corresponde a la tasa desconocida. Vamos a hallarla en nominal semestral vencido. El número de periodos de la tasa desconocida es igual a M. M corresponde al número de periodos cuando la tasa es nominal. X como su índice corresponde a la tasa desconocida igual a 2. Recordemos que un año contiene 2 semestres. Para poder hacer el ejercicio partimos de la siguiente igualdad. Tasa desconocida igual a tasa conocida. Tasa desconocida es una tasa nominal semestral vencido. O sea que escribimos el siguiente símbolo. Abro un paréntesis, 1 más J X dividido MX, todo elevado a la MX, es igual a la tasa conocida, que es una tasa nominal anticipada. Se escribe entre paréntesis 1 menos JAY sobre MY, todo elevado a la menos MY. Vamos a despejar JX, que es la incógnita. Hay que eliminar este exponente, MX. Para ello hay que elevarlo al inverso multiplicativo de MX, que corresponde a 1 sobre MX. Elevo tanto a la izquierda como a la derecha de la igualdad a la 1 sobre MX. Y recordemos que una potencia a otra potencia, los exponentes se multiplican. Aquí igualmente, los exponentes se multiplican. MX con MX se cancelan. En esta multiplicación obtenemos 1 más JX sobre MX es igual a 1 menos JY sobre MY, todo elevado a la menos MY, que multiplica a 1 sobre MX, es menos MY sobre MX. Este 1 que está sumando pasa a restar. JX sobre MX es igual a esta expresión menos 1. Y MX que está dividiendo pasa a multiplicar. Multiplica a toda esta expresión. Por consiguiente, nos queda MX que multiplica a todo esto entre un paréntesis cuadrangular. Esta fórmula de conversión de tasas es de nominal anticipada a nominal vencida. Reemplacemos para hallar JX. JX aquí es igual a MX, que corresponde a 2. Abro un paréntesis cuadrangular, enseguida un paréntesis 1
menos JY, que corresponde al 28%, se divide por 100, que es 0.28, dividido por MY, que corresponde a 4. Todo eso se cierra en paréntesis, elevado a la menos MY, que corresponde a 4, dividido MX, que corresponde a 2. Menos 1. Cierro el paréntesis cuadrangular y lo multiplico por 100 para que me quede en porcentaje. Hagamos el cálculo. 2 en la calculadora. Abro dos paréntesis. Digito el 1 menos 0.28 dividido 4. Cierro paréntesis. Elevado, oprimo la tecla elevado, y en el exponente escribimos menos 4 dividido por 2. Con el cursor mezclado hacia la derecha, menos 1, cierro paréntesis, multiplico por 100, igual. Da 31.24060585. Para poder ajustar a dos decimales, digitamos la tecla Shift Mode. Se despliega un menú. Digito el 6, que corresponde a Fix. Fix significa ajustar, arreglar o aproximar. Preguntan con cuántos decimales deseamos ajustar la respuesta. Vamos a escribir el 2, que corresponde a 2 decimales. La respuesta 31.24. Respuesta final, la tasa nominal que nos están preguntando es 31.24% nominal semestral vencido. La parte B. Tasa conocida, JY, que corresponde al 27% nominal semestral vencido. J significa nominal. Y como su índice es la tasa conocida. Número de periodos de la tasa conocida. M es el número de periodos para una tasa nominal. Y como su índice corresponde a tasa conocida igual a 2. Un año contiene 2 semestres. Tasa desconocida igual a JAX. Están preguntando por una tasa nominal me anticipado. J corresponde a nominal, A corresponde a anticipado, X como su índice corresponde a tasa desconocida. Igual es la pregunta nominal mes anticipado. Número de periodos de la tasa desconocida corresponde a M, que es el número de periodos para una tasa nominal. X como su índice corresponde a la tasa desconocida igual a 12. Un año contiene 12 meses. Partimos de la igualdad, tasa desconocida igual a tasa conocida. Tasa desconocida es la tasa nominal mes anticipado. Se escribe 1 menos JAX sobre MX, todo elevado a la menos MX. Igual a la tasa conocida, que es nominal vencida. Se escribe 1 más JY sobre MY, todo elevado a la MY. Vamos a despejar JAX, que es la pregunta del ejercicio. Para ello hay que primero eliminar este exponente. Hay que elevar al inverso multiplicativo de menos MX, que corresponde a menos 1 sobre MX. Elevamos tanto al lado izquierdo a la igualdad como al lado derecho por 1 sobre menos 1 sobre MX. En la multiplicación de una potencia a otra potencia, los exponentes se multiplican. Menos MX que multiplica menos 1 sobre MX, MX con MX se cancelan. Menos por menos me da más, me queda uno positivo que no se escribe, igual a 1 menos JAX sobre MX. Cuando el exponente es 1,
el 1 no se escribe. Igual, aquí igualmente este exponente con este exponente se multiplican. My que multiplica menos 1 sobre mx es menos my sobre mx. El 1 que está sumando pasa a restar. Menos jx sobre mx es igual a esta expresión, menos 1. El mx que está dividiendo pasa a multiplicar a toda esa expresión, igual a mx que multiplica a esta expresión. Notemos que el negativo acompaña siempre el numerador, menos jax. Este negativo hay que eliminarlo, por consiguiente multiplico al lado izquierdo por menos 1 y al lado derecho por menos 1. Multiplicando por menos 1 a ambos a la igualdad, obtenemos jax es igual a menos mx que multiplica a toda esta expresión. Esta es la fórmula de conversión de tasas de nominal vencida a nominal anticipada. Vamos a resolver el ejercicio reemplazando los valores numéricos en esta ecuación. Jx es igual a menos 12 que corresponde a mx, que multiplica, aquí abro dos paréntesis, 1 más jy que corresponde a 27%, se divide por 100, 0.27, dividido my, que corresponde a 2, cierro paréntesis, elevado a la menos my, que corresponde a 2, dividido mx en el exponente, que corresponde a 12. Menos 1, cierro paréntesis, por 100, para que me den porcentaje. Hagamos el ejercicio usando la calculadora científica. Escribo en la calculadora menos 12, abro dos paréntesis, escribo 1 más 0.27, aquí oprimo la tecla fraccionario, 0.27, con el cursor me desplazo hacia abajo y digitamos el número 2. Con el cursor me desplazo hacia la derecha, cierro paréntesis, elevado, digitamos el exponente menos 2 sobre 12, con el cursor me desplazo hacia la derecha, menos 1, cierro paréntesis, por 100. Y el igual, me voy por la opción Cheat Mode, opción número 6, que corresponde a ajustar, aproximar o redondear. Y quiero que la respuesta me quede con 3 decimales. Oprimo el 3 y da 25.061%. Respuesta final, la tasa nominal anticipada es del 25.061% nominal mensual anticipado. Estos ejercicios se pueden resolver en Excel. El vínculo del video donde yo explico cómo hacer ese ejercicio en Excel lo dejo en la descripción de este video. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir este video. Y si tienes alguna duda, escribe al correo antoniopinto2709@gmail.com. Hasta la próxima.